El boxeo japonés es sumamente interesante. Está lleno de honor y amor al boxeo, lleno de figuras que quizá no conozcas y que valdría la pena que conocieras, si es que eres un verdadero fanático de la dulce ciencia. El día de hoy, el boxeo japonés ha sido revivido con exponentes tales como el monstruo Naoya Inoue, de quien ya hemos platicado previamente en este canal. O, qué decir, del formidable Kazuto Ioka, quien también la ha estado rompiendo y ya le ha ganado a boxeadores muy interesantes, entre ellos a mexicanos. Que como es sabido, el boxeo mexicano es de los boxeos más completos del planeta. El día de hoy vamos a echar un zoom al pasado y vamos a platicar de un campeón japonés cuya vida se puede comparar a la leyenda mexicana Salvador Sánchez Narváez. Ambos boxeadores tuvieron vidas paralelas. Los dos murieron a la misma edad y ambos murieron en un accidente automovilístico en lo más alto de su carrera. Salvador Sánchez y este guerrero murieron en su mejor momento. Estamos hablando del eterno campeón japonés Masao Oba. Agradecemos a Reynolds TV por educarnos sobre este tema. Francamente, mi hermano y yo, antes de que Reynolds TV nos compartiera la información de este guerrero japonés, no sabíamos nada de él. Nos fuimos adentrando al tema de ver quién era este samurái y descubrimos detalles asombrosos. Pudimos ver algunas de sus peleas en YouTube y realmente es un boxeador formidable que tuvo una vida espectacular y a lo largo de su carrera derrotó campeones muy importantes de aquella época. Y estamos hablando de la época de los años 70, donde el boxeo era sumamente rudo, mortal, muy peligroso. Estamos hablando de la era de oro del boxeo. En la pestaña comunidad hacemos muchas encuestas y aprendemos mucho de ustedes. Reynolds TV nos comenta una anécdota muy interesante de este samurái. Koichi Wajima, el kamikaze increíble, 5 veces campeón del mundo de peso medio y semipesado, dijo que el 22 de enero de 1973 Oba se encontró con él en el Korakuen Hall. Los dos eran amigos y compartían interés por los automóviles, ya que Wajima también era camionero. Antes de su carrera de boxeador, Wajima admiraba a Oba, que era 6 años mayor que él, pero había ganado un título mundial antes que él. Wajima, otra leyenda de Japón, Wajima se dio cuenta de que Oba seguía cojeando, arrastrando la pierna, debido a la lesión sufrida en su último combate contra Shionoi. La valentía de Oba en este combate, dijo Wajima, le inspiró para recuperarse y tener su corona de peso semipesado en un empate con Miguel de Oliveira. Después de intercambiar cumplidos, Wajima dijo que quería localizar a Oba en la arena y decirle que debía abstenerse de conducir durante un tiempo hasta que se curase de su pierna, pero no tuvo ocasión de hacerlo y 3 días después, el 25 de enero de 1973, Masao Oba falleció. Y también agradecemos a gente como Wash Resendiz, quien nos comparte su sabiduría boxística diciendo lo siguiente: Masao Oba era el eterno campeón. Su récord contra rankeados dentro del top 10 mundialmente es de 11-1 y se vengó con su compatriota que le ganó. Récord contra campeones del mundo es de 5-0. Récord contra rankeados mundialmente dentro del top 3 es de 5-1. Peleas por título mundial es de 6-0, las cuales ganó 3 por nocaut. Defensas de su título 5-0. Peleas contra campeones de The Ring es de 1-0. Peleas contra salones de la fama 1. Estuvo en el libra por libra 2 años, sus últimos años de carrera, 71 y 73. Campeón mundial de la WBA. Oba ha tenido de los mejores jabs de la historia del boxeo, maestros reales. Los demás a menudo utilizan su jab para controlar el tempo mientras flexionan y elaboran estrategias. Lo que hacía Oba con la mano izquierda era persistente y peligrosa, sin tener pegada nata. Sus combates seguían a menudo un patrón familiar. Oba era vulnerable al principio de los combates. Es como un poder infinito que tienes que despertarlo con un buen golpe, pero después no paraba de meter combinaciones y volverse de hierro hasta la mandíbula, y una vez que se estabilizaba su mano izquierda estaba en perpetuo movimiento, pinchando, clavando, enganchando, y llegaba un momento en que le pasaba factura.
Oba sacaba a relucir su implacable capacidad de remate con una derecha que había estado esperando su oportunidad para brillar durante todo el combate. Agradecemos a Reynolds TV, a War Resendiz y a todos ustedes amantes del buen box por compartir su sabiduría boxística. Masao Oba se encuentra en el top 5 de los mejores boxeadores japoneses de todos los tiempos, encabezando esta lista el monstruo Naoya Inoue, Harada, Shibata, Ebihara. Y si este video tiene éxito y lo comparten mucho, haremos una playlist especial dedicada a los mejores boxeadores japoneses de todos los tiempos. Masao Oba, un boxeador japonés que fue campeón mundial de peso mosca de la AMB y que tuvo una carrera brillante pero corta debido a un accidente automovilístico que le quitó la vida a los 23 años. Masao Oba fue un boxeador profesional japonés que se convirtió en el campeón mundial de peso mosca de la AMB el 22 de octubre de 1970, derrotando al campeón reinante Berrek Charbanchai en Tokio, y retuvo el campeonato en 5 impresionantes defensas del título. Su historia tiene muchas similitudes con la del boxeador Salvador Sánchez, como ya lo dijimos, quien también murió a los 23 años en un accidente automovilístico, siendo campeón mundial de peso pluma del CMB. La muerte prematura y trágica de Masao Oba conmocionó al mundo del boxeo, especialmente a Japón, donde era considerado una leyenda, uno de los mejores boxeadores del país y un ídolo popular. Su funeral, al igual que el de Salvador Sánchez, fue multitudinario, fue muy emotivo y muchos aficionados le rindieron homenaje. Oba fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1995. Masao Oba quizás ha sido el boxeador más querido de Japón de toda su historia boxística. Masao Oba nació el 21 de octubre de 1949 en Tokio, Japón, hijo de un jugador compulsivo, de un ludópata que perdió todo su dinero en el juego, en las apuestas. Oba conoció la pobreza desde una edad muy temprana. Su padre siguió el boxeo profesional como un fan que influyó en las aspiraciones y en los sueños de la infancia de Oba. Cuando Oba estaba en la escuela primaria, soñaba con convertirse en campeón mundial y sacar de la pobreza a su familia. Masao Oba hizo su debut profesional el 7 de noviembre de 1966 a la edad de 17 años contra Kazuyoshi Watanabe en Tokio. Entre noviembre de 1966 y agosto de 1968 ganó todos menos uno de sus primeros 18 combates con un empate. Peleó todos estos encuentros en su ciudad natal de Tokio. El 14 de diciembre de 1969 derrotó a Bernabé Villacampo en una pelea sin título mediante una decisión unánime a 10 rounds. Villacampo era campeón de peso mosca en ese momento, lo que hizo que la clara victoria de Oba fuera una victoria muy importante, así como una enorme sorpresa. Nadie se esperaba nada de este desconocido Oba. Y a pesar de ser una pelea que no era por el título, esta pelea fue la que hizo que se ganara la simpatía del respetable público japonés. Y antes de continuar con este videoprograma, te invito a que compres tu playera y tu gorra oficial del respetable público. Dejaré el link en la descripción y en el primer comentario fijo. También puedes encontrar el icono de nuestra tienda en este video en el margen inferior izquierdo. Ahí aparece un botón, un pequeñito botón. Haz clic en ese botón para que veas nuestros productos sin necesidad de cerrar este video. Masao Oba consiguió su primera oportunidad por el título mundial el 22 de octubre de 1970 en el Auditorio Nichiri, Universidad Nihon, en Tokio, contra Berrek Charbanchai, quien era el campeón mundial de peso mosca de la AMB. Oba ganó en el 13º round ante una multitud de 7,000 espectadores, convirtiéndose en el octavo boxeador japonés en capturar un título mundial. Oba hizo sus primeras 3 defensas del campeonato mundial de peso mosca de la AMB, ganando por decisión en 15 rounds, y su cuarta defensa por nocaut en el 5º asalto. La mejor pelea para muchos expertos del boxeo fue con otra leyenda, una leyenda tailandesa. Fue con Charchai Chionoi.
de quien ya hemos hablado en este canal, quien se enfrentó al mexicano Efren el Alacrán Torres, y te voy a poner ese video en las pantallas finales para que disfrutes de ese super trabajo que mi hermano Richie hizo hace ya algunos meses. Tremenda pelea del Alacrán Torres contra Chartai Chanoy. Nomás ve ese video para que veas la calidad suprema de los boxeadores asiáticos. Es imposible no sentir emotividad al ver esa pelea. Ese video te lo voy a dejar en la pantalla final para que lo disfrutes después de ver este video. Pues esa pelea de Masao Oba contra Chartai Chanoy fue nombrada la pelea del año en 1973, la cual ganó Masao Oba por nocaut en el round 12. Y aquí te voy a dejar el round 12, chécalo. Este boxeador tailandés, que había sido 2 veces campeón mundial de peso mosca, primero del CMB y luego de la AMB, fue pactada para el 2 de enero de 1973 en Tokio ante una multitud de 7,000 espectadores que llenaron el auditorio Nichiri de la Universidad Nihon. La pelea fue programada a 15 rounds. Y esta pelea, mis amigos, desde el principio comenzó con un ritmo frenético, con ambos boxeadores intercambiando golpes desde el primer segundo. Chanoy salió decidido y sorprendió a Oba con una derecha al mentón que lo enviaba derechito a la lona. Oba se levantó tambaleante y trató de sobrevivir el round, mientras que Chanoy lo atacaba sin piedad con una lluvia de combinaciones. Oba logró aguantar hasta el final del round, pero estaba muy lastimado y parecía al borde del knockout. El segundo round fue mucho más parejo, con un Oba recuperando su movilidad y su defensa y Chanoy buscando el golpe de gracia. Oba conectó algunos jabs y ganchos al rostro de Chanoy, mientras que Chanoy respondió con potentes derechas e izquierdas al cuerpo y a la cabeza de Oba. Ambos boxeadores se mostraron respeto mutuo y cautela, sabiendo que el otro podía noquearlos en cualquier momento. El quinto round fue el más espectacular de la pelea, con ambos boxeadores intercambiando golpes furiosamente en el centro del ring. Chanoy recuperó su agresividad y salió a presionar a Oba con todo. Oba aceptó el intercambio, le entró y respondió con igual o mayor fuerza. Los dos se golpearon sin piedad, sin importarles la defensa ni el cansancio. El público se emocionó con ese espectáculo y los animó con gritos y aplausos. Los dos terminaron el round exhaustos y llenos de sangre, pero orgullosos de su actuación. El 12º round fue el último de la pelea, con un Oba rematando a Chanoy con una impresionante demostración de poder y de coraje, una impresionante demostración de vergüenza deportiva. Oba salió decidido a terminar la pelea y atacó a Chanoy con una combinación de golpes que lo hicieron retroceder hasta las cuerdas. Chanoy trató de defenderse como pudo, pero no pudo evitar los golpes de Oba. Oba había ganado por nocaut en una pelea por demás sangrienta y emotiva. Los dos lo dejaron todo en el ring y te recomiendo que veas esta joya, esta belleza de pelea completa. Y ya más adelante, Masao Oba tenía planeado defender su título, esta vez por 6ª ocasión, contra el filipino Hervito Salavarria el 27 de febrero de 1973, pero nunca llegó a esa fecha. El 23 de enero de 1973, Masao Oba sufrió un terrible accidente automovilístico cuando conducía su Toyota Corolla junto con su novia y otro amigo. El coche se salió del camino y chocó contra un poste eléctrico. Oba fue llevado al hospital con graves heridas internas y murió al día siguiente. Su novia y su amigo, gracias a Dios, sobrevivieron a este terrible accidente. Oba tenía solo 23 años y seguía siendo el campeón mundial vigente. Masao Oba amaba los autos. El coche en el que murió lo compró en cuanto pudo.
con el dinero que había ganado. Oba no era para nada un conductor experimentado. Apenas obtuvo su licencia de manejo y ya andaba en las carreteras corriendo a toda velocidad. Oba se estampó contra un camión en la carretera para terminar estampado a un poste. Y cada año, cientos de fans de todo el mundo, no solo japoneses, visitan la tumba de Oba mostrando sus más profundos respetos. Oba marcó época en el boxeo japonés. Incluso en el famoso anime de box, Hajime no Ippo, hacen referencias a Masao Oba. En el capítulo 4 de Hajime no Ippo, después del combate de práctica entre Ippo y Miyata, Yagi Haruhiko se impresiona por la determinación de Ippo. Kamogawa Genji comenta que los boxeadores con actitud no venden bien. Sin embargo, boxeadores como Fighting Harada, Masao Oba y Koichi Wajima sí que lo hicieron. Añade que los viejos boxeadores japoneses, a pesar de ser golpeados una y otra vez, se levantaban de nuevo una y otra vez, y que por eso nacieron sus sueños, por eso cumplieron sus sueños. Kamogawa acepta entonces a Ippo como miembro del gimnasio de boxeo Kamogawa. Y también otra referencia en Hajime no Ippo en el capítulo 246, cuando Limura Mari va a Osaka a entrevistar a Sendo Takeshi antes de su revancha con Ippo. Se entera de que Sendo estaba usando unas tobilleras de peso para fortalecer su parte inferior del cuerpo, y Mari recuerda que el campeón mundial de peso mosca, Masao Oba, usaba zapatos con pesos de plomo para su entrenamiento en carretera. Masao Oba fue merecidamente inducido al Salón de la Fama del Boxeo en el 2015 y merece el reconocimiento del respetable público de todo el mundo. Un boxeador determinado, con garra, con vergüenza deportiva y con mucho corazón. Masao Oba, el Salvador Sánchez japonés, su estilo aguerrido, un peleador ortodoxo que siempre iba al frente, era un peleador de choque, con una condición físico-atlética envidiable, corría de 10 a 15 kilómetros todas las mañanas, y esto lo hacía, como ya lo mencionamos, con polainas con peso. ¿Te imaginas? Se ponía las polainas con pesos de plomo y así corría 15 kilómetros todos los días. Oba fue quien popularizó el uso de polainas con peso para correr, ya que esto proporcionaba una velocidad tremenda a la hora de pelear. Oba se desplazaba a toda velocidad en el ring gracias a este pequeño pero gran secreto: las polainas plomadas. Descansa en paz, Masao Oba, y muchas gracias por ser ejemplo de vergüenza deportiva y garra. Y si no has visto sus peleas, te recomiendo que las veas. Oba daba peleas como las que nos gustan: de garra, de entrega, de sangre, de dolor. Oba logró derrotar la pobreza y superó las expectativas que tuvo de sí mismo. Un grande entre los grandes. Damas y caballeros, el inconmensurable Masao Oba. Si este video te pareció interesante y te ha gustado, compártelo por favor en todas tus redes sociales. Si quieres que hagamos una playlist dedicada a los mejores boxeadores japoneses, házmelo saber en la cajita de comentarios. Ya saben que a todos los leemos y a todos les damos la importancia que ustedes merecen. Esto es todo por el día de hoy. Yo soy su servidor, el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, mi hermano, muchas gracias por compartirme tu espacio. Es un placer crear contenido con mi mejor amigo. Visita nuestra tienda oficial, donde solo vendemos productos de la más alta calidad. Todo lo que necesita el respetable lo tenemos en nuestra tienda. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Reynolds TV, muchas gracias por compartir tu conocimiento boxístico con nuestra amada comunidad. Nos vemos en el próximo video programa, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios, ¿qué? No somos nada. Ya llegó la merchandise, porque somos el respetable y lo merecemos. Y gracias a Dios, la tienda de Richie Blog ha llegado a YouTube. Encuentra nuestros productos en cada uno de nuestros videos o dando clic en la pestaña tienda en la página de YouTube de Richie Blog. Tenemos productos exclusivos como suaves y frescas camisetas hechas 100% de algodón para que nosotros, el respetable público, siempre estemos fresquecitos y cómodos.
cuando veamos nuestro amado box, además de gorras del Respetable con diseños alucinantes, así como sandalias, toallas y muchos productos más exclusivos de nuestra tienda en línea de Richie Blog. Te esperamos, tus amigos Dr. Crypto y Richie. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.